No hay otro, no hay otro. Una miocardiopatía significa que el corazón ha crecido en todos los ejes, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos utilizar? Un eje largo horizontal. Era la visión que estaba. Entonces, primero, cuando tienen una respuesta buena, destapan champaña, toman alcohol. Está bien celebrar. Pero recuerden, esas son cosas bien básicas. De repente con la imagen se puede entender mejor. El eje horizontal largo bueno, sobre uno. La digo. Y vaya. Sobre uno. Ahora sí. ¿Ah? Sí. D y B. Ajá. Qué bueno, qué bueno. A ver, chicos. Abdomen es una parte grande, pero hay tres cosas importantes. Además, lo que no nos interesa, mucho es grasa. Dos, la clínica ayuda bastante. Entonces, igual no se desliga la imagen de la clínica y eso ayuda a clarificar muchas más cosas. Tenemos uno, dos, de repente tres problemas de duda diagnóstica comunes, ¿no? Que básicamente vendrían a ser discernir entre lo que es colecistitis, colelitiasis y lo que no es, el diagnóstico adecuado de la apendicitis, y tal vez el dolor difuso, ¿no? Que cuando es muy fuerte y resistente porque por inervación, la inervación aferente, que obviamente es autonómica, no es una inervación que está dada por la médula, se da a través del sistema simpático y parasimpático, tiene una cadena lumbar que está alrededor de la columna, que es simpática, y lo parasimpático se encuentra ¿dónde? En los plexos, ¿no? Que viene a través de ciertas fibras que incluso han llegado desde arriba, desde el vago, ¿no? El plexo aórtico, el plexo celíaco, el plexo mesentérico superior, el plexo hipogástrico, ¿no? Que están justo a esa altura, y son marañas de nervios nada más, y ahí están los ganglios, y por ende, las sensaciones de dolor de las vísceras, sobre todo de las vísceras huecas, se refieren ahí, ¿no? Entonces, muchas veces, un dolor, que es simplemente una indigestión, se manifiesta así. Un dolor de apendicitis, que es una víscera hueca, se manifiesta al inicio de la. Pero un dolor producido, por ejemplo, por una trombosis de la mesentérica o una isquemia mesentérica leve, también se va a manifestar ahí de inicio. De acuerdo al grado de isquemia que produzca, va a ser más o menos fuerte y va a tener más características, ¿no? Un dolor insoportable y demás. Pero, entonces, eso es una pequeña porción, pero eso ya es un arte más diagnóstico. Ahí nos va a ayudar mucho la imagen, ¿no? Es recordar que puede existir ese cuadro y pensar que este paciente puede tenerlo o no. De acuerdo a estos factores, ¿no? Y básicamente lo que encontramos en abdomen, aparte de la paleta abdominal, en introducción a vísceras, lo vamos a dividir en vísceras huecas y vísceras macizas. ¿Cuál es la diferencia? Las vísceras macizas tienen una cápsula y esta cápsula tiene receptores de presión que también tiene receptores nociceptivos. Entonces, cuando se inflama el órgano duele y duele en la zona donde está el órgano. No es como la víscera hueca que generalmente el dolor se refiere al mesogástrico, ¿no? Bueno, las vísceras huecas que ya conocemos todas las que son el estómago, el intestino delgado con sus tres partes y el intestino grueso. Básicamente colon ascendente, descendente, transverso y sigmoide, ¿no? Porque el recto ya no está disponible. Y para recordar simplemente, el abdomen se divide en cuadrantes, pero también puede dividirse en 9 partes, ¿no? En base a 4 líneas que van a pasar, estas por la línea media clavicular, ¿no? Una de arriba por los ángulos, otra por la cresta, y ya tenemos 9 cuadrantes, siendo el mesogastrio el principal, y arriba tenemos el epigastrio y abajo el hipogastrio, ¿no?
Como estas están debajo de las costillas, literal, ¿no? Entonces son los hipocondrios, estos son los flancos o vacíos, si les quieren decir así, pero nadie les dice vacíos, solo a las vacas, y estos son las fosas ilíacas, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los 9 cuadrantes, nos van a servir para decir, por ejemplo, que el hígado va a estar en el hipocondrio derecho y el mesogastro, y puede proyectarse hacia el hipocondrio izquierdo, ¿no? En algunos casos. El hígado pesa alrededor de 1 kilo, es una víscera grande, es una víscera que tiene una cápsula, ¿no? Esta cápsula de Gleason que, obviamente, en los momentos en que se inflama, que se puede inflamar como cualquier órgano, va a producir aumento de la presión y produce dolor. El hígado tiene 2 caras nada más, ¿no? Entonces pensemos en eso como una especie de media luna, ¿no? Tiene una cara que es convexa, que es la cara diafragmática, ¿no? Que es vasta posterior, y tiene otra cara que es la cara visceral, y se llaman así justamente por eso. Ahora, el límite entre la cara visceral y la cara diafragmática en la zona superior no es claro, ¿ok? Pero el límite en la zona inferior sí, y por eso se le llama el reborde hepático, ¿ok? Y el borde hepático es un ángulo agudo, ¿no? Un ángulo bien agudo que sí es visible de esa forma en cualquier modalidad de imagen, tanto en la reso como en la tomografía como en la ecografía. ¿Qué de importante encontramos en la cara diafragmática? Este es el borde inferior, entonces siempre vamos a encontrar el ligamento redondo, ¿no? Y el ligamento falciforme, que lo divide en 2 lóbulos, por esta cara, que se abre, ¿no? Y la vena acaba arriba. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? En la cara diafragmática, que la vemos mejor aquí, vamos a encontrar la fosa cística, donde está la vesícula, y se va a relacionar acá, a una zona que se llama el ilio, ¿no? Que estamos viendo acá. ¿Por qué se llama el ilio? Porque están los agujeros de entrada y de salida de la vena porta, la arteria hepática y el conducto común, ¿ya? Decir agujeros de entrada y de salida es realmente ahí un decir, porque en realidad son 2 agujeros, ¿no? Porque lo que vamos a ver es, en el ilio, es que salen 2 conductos hepáticos que se juntan en uno, que ya la porta se divide en 2 y recién entra el parénquima, y que la arteria otro tanto. Entonces, ojo, estoy diciendo que la vena porta se divide y entra, a pesar de que es una vena, ¿no? Y que las venas teóricamente salen del órgano, en este caso no. La vena porta entra al órgano. ¿Okay? La que sale por pasada es la cava, ¿no? Que sale por aquí. ¿Qué más hay que recordar? Para esta zona tenemos la fosa cística y la vena cava, ¿no? Esto es una fisura, la fisura derecha. Aquí más bien tenemos el ligamento redondo y por aquí el ligamento venoso de Arancio. Y ahí por adelante está el falciforme, ¿no? Esta es otra fisura, la fisura hepática izquierda. Más la del ilio, que es la fisura transversal, constituyen una H que nos va a dividir en varios segmentos los lóbulos. En realidad no hablamos de segmentos de lóbulos, sino de segmentos, ¿no? Aquí están los segmentos 1 y 4, ¿no? 4A y 4B, ¿no? El lóbulo caudal, acá está el lóbulo cuadrado. Los segmentos 2 y 3 están aquí, son parte del lóbulo izquierdo, y los segmentos 5, 6, 7 y 8 están en el lóbulo derecho. ¿Por qué es importante eso? Porque para ubicarnos, generalmente el radiólogo decide encontrar una imagen anecogénica bien delimitada, con refuerzo posterior, que es, ¿qué cosa? Es un quiste. Sin nada en su interior, es un quiste simple, que suele ocurrir en el segmento 8. Entonces ya sabes dónde está. Pero no solo es para ubicarnos. El hígado es muy vascularizado y por la anatomía microscópica que quieren revisar después, al final la recolección de sangre se da a través de las venas hepáticas, que son 3, ¿no? Al final van a desembocar acá arribita, en la cava. Y estas 3 venas, una para aquí y 2 para acá, nos dividen esta anatomía en segmentos, ¿no? La anatomía del coinón es importante porque ayuda al cirujano a poder planificar una hepatectomía parcial, resecando todo el segmento, evitando
mucho sangrado. El vaso es otro órgano que es macizo. El vaso básicamente tiene la forma de un frijolito, solo que tiene una cara diafragmática, que se pega acá, y tiene dos caras más, ¿no? La anterior interna y la posterior interna, que se relacionan con diferentes vísceras, ¿no? Por ejemplo, acá obviamente se está relacionando con el colon, ¿no? En esta parte se está relacionando con el páncreas y con el riñón. Y acá arriba se relaciona con el estómago, ¿no? Porque está pegadita, incluso algunos vasitos de acá, bueno, continúan y pasan al estómago con unos vasos cortos, ¿no? Porque acá llega la arteria esplénica y obviamente sale la vena esplénica. Esto se llama ilio. Y básicamente eso tenemos que recordar, porque bueno, la arquitectura primaria es que hay un montón de tabiques, hay sinusoides adentro, hay folículos, entonces el vaso cumple funciones del sistema inmune, pero también estos sinusoides tortuosos, son capilares fenestrados, permiten que se destruyan los glóbulos rojos que ya han cumplido su ciclo, cuya pared ya no es elástica, pasan por ahí y se destruyen, ¿no? Entonces ahí se produce bilirrubina también. La bilirrubina que es indirecto que va a pasar hacia el hígado para su metabolismo adecuado. Esas son las funciones del vaso. Más nada, eso sí está importante decir que llega la arteria esplénica, rama del tronco celíaco y sale la vena esplénica del vaso, que va a llegar a unirse en la mesentérica superior para formar la vena porta. ¿Okay? En el caso del hígado, recuerden, es la arteria hepática propia la que llega ahí, que es rama de la hepática común, que es rama igual del tronco celíaco. El páncreas es un órgano retroperitoneal, pero lo vamos a incluir en el abdomen porque al final su función exocrina se relaciona al sistema digestivo, ¿no? ¿Cuál es su función exocrina? La secreción de jugo pancreático que contiene lipasa, tripsina, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su función endocrina? La producción de insulina y glucagón, ¿no? Merced a las células que están en los islotes del ángel. El páncreas entonces es un órgano alargado, tiene varios acinos que van vertiendo la secreción a conductos hasta que tenemos un conducto principal que recorre todo el órgano, que se llama el conducto de Wirsum, perdón, y que va a desembocar acá abajo junto a el colédoco, ¿no? El conducto que sale de la unión del cístico, que es el conducto de la vesícula, y el hepático común. Esto en el espesor del duodeno. Y cuando nosotros vemos eso anatómicamente, hay una papila, ¿no? De una elevación, se llama la papila mayor, y hay un esfínter que es el esfínter de Oddi, ¿no? También se le conoce como ampolla de Gardner. Y hay otro conducto muchas veces que suele salir del Wirsum, que se llama el conducto de Santorini, ¿no? O pancreático accesorio, que va a desembocar en una cavícula menor. Importante es esto, el colédoco suele medir alrededor de 6 centímetros, ¿ya? Ese es su límite máximo, puede ser menos, porque al final la bilis es contenido líquido. Y esto es importante, esta relación anatómica es importante porque la bilis, creo que ya lo dijimos, puede hacer éxtasis, ¿no? Y el éxtasis simplemente va a cristalizar el colesterol y al final tenemos piedras. Fisiopatológicamente eso es. Si tenemos una piedra, podemos tener una piedra tipo cascajo, podemos tener una piedra tipo la piedra de los 7 ángulos. Pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, y eso depende de muchos factores. La piedra grande no va a salir fácilmente por la vesícula, pero cuando salga ya no va a regresar. En cambio, la piedra pequeña sale a cada rato y puede regresar, pero la piedra pequeña puede llegar hasta acá. Y la inflamación consecuente no solo va a inflamar el colédoco, sino el conducto de Wirsum. Por ende, va a haber un éxtasis del jugo pancreático. Y el jugo pancreático, y aparte de la inflamación, el jugo pancreático no va a estar quietecito, ¿no? Al final, pues esa es una fisiopatología de la pancreatitis también. De las varias que hay, ¿no? Alguna pancreatitis producida por calcio. La vesícula que tenemos aquí, ¿no? Que ya vimos que está en la fosa cística, tiene forma de perita, suele medir hasta 10 centímetros y hasta 4 centímetros de diámetro anteroposterior. El conducto cístico es tanto la entrada de la bilis como la salida, ¿ya?
y tiene una disposición helicoidal. El cístico es tortuoso, si lo cortamos, su interior también es tortuoso. ¿Por qué? Porque esa tortuosidad permite que cuando la bilis fluya por aquí vaya a entrar a la vesícula. Y cuando se aplique presión a la vesícula pueda salir la bilis. ¿Ok? La unión del cístico y el hepático constituyen el conducto bolero. La vesícula está irrigada por la arteria cística y está muchas veces íntimamente pegada al hígado y otras por un meso. De modo que la inflamación de la vesícula puede producir algunos cambios también en la pared del hígado. ¿Okay? Las dos arterias para el abdomen más importantes, obviamente hay para el diafragma, hay de la aorta, una rama media para el suprarrenal, ¿no? La superior la da la diafragmática, la inferior la da la renal, que hemos puesto acá. Las arterias para todo esto vienen de el tronco celíaco y la mesentérica. Está la mesentérica superior y la mesentérica inferior. El tronco celíaco da tres ramas, ¿no? Esas ramas son la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común. Para la irrigación del páncreas, me olvidé, hay una arteria hay una arteria esplénica que pasa por atrás del páncreas y da ramas dorsales, y además de eso tiene arterias pancreato-duodenales que hacen una anastomosis en la cabeza. Algunas salen de la hepática común o de una rama que es la pilórica, por ejemplo, y otras nacen de la mesentérica superior. Entonces el páncreas tiene mucha irrigación también. Y la mesentérica superior se encarga más que todo de la irrigación de intestino delgado e intestino grueso hasta la mitad transversa. La demás, hasta sigmoides, se encarga de la mesentérica inferior. ¿Ya? Y por otro lado, la mesentérica superior se encarga de la irrigación del apéndice secal, ¿no? Aparte del ilio, el cielo y todo lo demás. Muy bien, y lo otro que también tenemos que mencionar nada más es que en esta zona de la mesentérica superior aparece la raíz del mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Todos los mesos son repliegues de Typhlosion prácticamente, que están uniendo el órgano, generalmente una visera hueca, hacia la raíz o la pared. ¿Ya? Entonces, ese mesenterio tiene su raíz justo aquí, ¿no? En la parte de donde nace la mesentérica inferior, que como ven, detrás está la aorta, acá está el duodeno, que es retroperitoneal, acá y vuelve a salir, y por acá está la cava, haciendo que en algunos casos, anatómicamente se pince la arteria mesentérica superior, ¿no? Ahora, esta mesentérica superior va a irrigar tanto duodeno, que como les dije, sigue al estómago, ¿no? Esos cuatro porciones, perdón. El yeyuno, que está todo por aquí, y el ilion, que es la zona terminal, que va a llegar al colon, donde vamos a encontrar el apéndice fecal en el ciego, que es la parte inicial, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Colon transverso y colon sigmoides son meso, son móviles, ¿no? Descendente y ascendente no. El apéndice también tiene meso, es móvil. El apéndice es víscera hueca, por ende, cuando empieza a doler acá. En el momento en que el apéndice, por la movilidad que tiene, todo inflamado, ese salchichón, toca la pared, que es lo más común, el dolor se refiere a la pared. ¿Ok? Obvia que el apéndice se rompe o supura y la pus toca la pared, se refiere el dolor a la pared. Pero el apéndice tiene meso, así que si el apéndice por su meso se va para atrás, al final el dolor se refiere aquí. Por eso puede haber apendicitis con este dolor, ¿no? Las retrosecales, que son difíciles de diagnosticar por ese motivo. Y nos queda hablar del estómago, que hablamos de esto, hablaremos aquí del estómago. El estómago se continúa al esófago, y acá hay un esfínter, el esfínter esofágico superior, ¿no? En una zona que también se conoce como el cardias. ¿Ok? Del cardias tenemos esta zona de acá, que es una cisura angular, y esto se llama fondo, lo cual debido los vasos cortos que les decía. Todo esto se llama cuerpo, y esto se llama antropilón, ¿no? Para terminar hay un esfínter grueso en esta zona que se llama el pílon, que se continúa con el duodeno. ¿Por qué hay estos esfínteres gruesos? Porque el epitelio mucoso que tiene
el duodeno y que tiene el esófago no es adecuado para las secreciones que el estómago produce, ¿no? Especialmente el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico es importante para la digestión, sí, pero le hace mal al duodeno, le hace mal al esófago también. Entonces, estos esfínteres son fuertes para que, entre comillas, evitar el paso que no queremos o el reflujo, cosa que a veces no se puede evitar y por eso tenemos tantas cosas, como el dolor esofágico, la metaplasia, las úlceras duodenales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre la producción de ácido clorhídrico y la producción de ¿qué? De moco y bicarbonato. Pero eso es una cosa fisiológica. Lo importante, ahora que hemos hablado de las vísceras huecas, es que en la ecografía casi no se ve. Se pueden ver si nosotros cambiamos, eso es difícil, el líquido por el aire por líquido. Y sí se ha hecho en algún momento, pero bueno, es engorroso y mejor se hace con una tomografía. Tanto la tomografía como la resonancia no se hacen problemas para nada con el aire, ¿no? En unos rayos X, que generalmente es la primera exploración que nosotros tenemos en abdomen igual, ¿qué vamos a encontrar? Aquí, gracias a que hay una interfase con el hígado, ¿no?, y hay un poquito de grasa, vamos a encontrar acá en esta zona la eliminación del lóbulo derecho. ¿Ok? El lóbulo izquierdo más bien no se define muy bien. Si ustedes se dan cuenta acá, se ven los riñones. ¿Sí? Los van a ver con un halo hipodenso. ¿Y por qué es eso? Por la existencia de la fascia de Gerota. Entonces, esta fascia renal hace que tengamos una grasita perirrenal alrededor del hígado y nos ayuda a definir eso mucho. Del riñón, perdón. Tanto aquí como acá. Y por eso también tenemos aquí unas líneas que son las siluetas del psoas. ¿Okay? Generalmente vemos aquí la cámara gástrica, ¿no? En este caso no se está viendo muy bien, pero muchas veces tenemos una burbuja en esa zona, ¿no?, con un nivel líquido que si es del estómago está bien. Todo lo demás se supone que aquí estamos viendo, y bueno, pues si se ve, esto que estamos viendo acá, más esto, todo esto, es parte del intestino grueso. ¿Ya? Generalmente el delgado no suele tener aire, puede tener sí, pero no suele tener aire. Y el aire que vemos y las heces que dan ese aspecto viejo, polillado como acá, ¿no?, como son las densas e hipodensas y así, son parte del intestino grueso. ¿Okay? Entonces vemos las austras, ¿no?, vemos más aire, vemos también el contorno de austras, nada fuera de lo común. ¿Por qué? Porque no hay nada patológico en eso, siempre se va a ver. Incluso si fuera mucho, siempre se va a ver. Y eso vemos en los rayos X. Para el abdomen, a menos que hagamos, ya comentamos, un estudio de doble contraste, mucho más no vamos a ver. Sin embargo, si hay una patología donde nos ayuda bastante, que la comentamos después. Cuando hablamos de ecografía, el único problema son las vísceras huecas, después todo se puede explorar. Y no estoy hablando simplemente de las vísceras huecas, sino los espacios también, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre el hígado, el pulmón y el colon tenemos un espacio llamado el espacio de Morrison, ¿no? Las fosas ilíacas tienen estos espacios también y hay un espacio en la zona izquierda. ¿Por qué es importante eso? Porque como ustedes saben, básicamente deriva el abdomen de una cavidad celómica, está tapizada y es continua. Por ende, si hay una extravasación de líquido o una producción aumentada de líquido peritoneal, si es mucha, se va a decantar si el paciente está en decúbito en estas zonas. Entonces, si yo quiero ver presencia de líquido, solo necesito revisar esas 4 zonas que no me van ni 20 segundos y puedo evaluar la presencia de líquido, ¿no? Y eso me sirve en emergencia, no por ascitis, ni por una cirrosis, ni nada por el estilo, sino simplemente por un traumatismo, ¿no? Si hay un traumatismo y hay líquido, es muy probable que haya ruptura de víscera maciza. Entonces es un paciente que si no se resuelve ese cuadro se muere o le va mal. Entonces paciente con
FAST positivo, que se llama esa cosa, tiene que ir a sala, ¿no? Hacer una laparotomía y a tratar de corregir, porque es casi seguro que tiene una ruptura de víscera maciza. A veces el aire sí se va a interponer. Entonces, existe, por ejemplo, el signo de Hover, ¿no? Que es la presencia sin que haya hernia de aire en esta zona, porque el intestino está por delante del hígado. Si yo hago ecografía ahí, no voy a llegar a ver nada. De igual forma, el páncreas va a tener poca visibilidad en el caso de que yo quiera evaluarlo si es que hay demasiado aire en el colon transverso. Y por otro lado, la evaluación de retroperitoneo, que nunca está de más, también se va a interrumpir por la presencia de aire. Nosotros no podemos hacer mucho con el tema de abdomen, solo retirar el aire, o sea, tratar de que el aire vaya más abajo. ¿Y cómo hacemos eso? Pidiéndole al paciente que respire y una vez que esté en inspiración, que puje, ¿no? Para que el aire se vaya lo más abajo posible. Para pelvis es otra cosa porque nos ayuda la ventana del hígado, pero de la vejiga, por acá no. ¿Y qué podemos explorar en ecografía? ¿Qué es lo que más podemos tener para nuestros diagnósticos? Vamos a hablar de la anatomía normal en tomografía, como os dije en video, porque eso también es importante, pero en video. ¿Qué vamos a explorar? Nunca podemos explorar en una ecografía el hígado completo, ¿no? Entonces, un surrogado para su tamaño es justamente el diámetro anteroposterior, que no debe ser más de 15 centímetros. Si fuese más de 15, ya hay la sospecha de que hay una hepatomegalia. Y si hay más de 16, sí hay una hepatomegalia, ¿no? Segundo, así como con el patrón de moteado por fotopenia, esto que hacía que haya granitos en la tomografía, lo mismo le pasa a la ecografía, ¿no? Entonces hay un granulado, un speckle, se le llama así, a la textura de las ligeras vueltas porque casi todas la tienen, ¿no? Y este granulado que ven así es lo que suele tener normalmente el hígado. El granulado puede aumentar, puede verse más tosco, entonces es conveniente que miren unos cuantos hígados normales antes de aventurarse a decir este granulado no está mal. Y sí, ¿por qué parece el granulado más tosco? Porque el hígado, cuando tiene ciertos procesos, se reacciona con fibrosis, ¿no? Y nódulos regenerativos. Entonces, eso se puede ver como ese cambio de granulado. Presencia de lesiones focales, como por ejemplo, ya dije, quistes, que pueden ser quistes complejos, quistes simples, y dentro de los quistes complejos como quistes podemos encontrar incluso quistes hidratínicos, ¿no? O como lesiones sólidas, que obviamente se van a comportar diferente. Hay una paradoja que es el hemangioma va a ser una lesión hiperecogénica que probablemente podría tener refuerzo, porque es más que todo vasos tortuosos llenos de líquido. Podría tener refuerzo posterior, ¿no? Pero es hiperecogénico. Presencia de lesiones difusas que también se tienen que ver, como les dije, ¿no? El granulado, que tiene que ser ese, no puede ser más. La ecogenicidad, que sí es muy hiperecogénico, y eso se compara contra el riñón, perdón. Nos puede hablar de una esteatosis hepática. Y en algunos casos, aunque es muy inespecífico, el hecho de que sea muy hipoecogénico nos puede orientar hacia un diagnóstico de hepatitis. Pero es un signo muy inespecífico. Compararlo con el riñón no suele ser mucho. Lo que sí, cuando es hipoecogénico, aquí tenemos una vena, ¿okay? Esta vena tiene una pared hiperecogénica. Si el hígado se vuelve hipoecogénico, resalta con más hiperecogenicidad la pared. No solo de las venas, sino también de los conductos. Entonces muchas veces vemos una zona negra con varios puntos brillantes, ¿no? El cielo estrellado, ese sí es muy significativo para aunque no nos dice obviamente cuál es. Y por otro lado hay que ver la relación del lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Tal vez en ecografía es un poco difícil, en la tomografía es mejor. ¿Por qué? Porque obviamente el lóbulo derecho es más grande. Si hay procesos de destrucción, regeneración, reparación, fibrosis, el lóbulo derecho va a cambiar, ¿no? Va a bajar de tamaño, o puede crecer algo el izquierdo y se altera esa relación. Y también evaluar obviamente el hígado, la vena porta, la arteria hepática y sobre todo el hepático común del cerebro. Y referidos tanto a su tamaño como al flujo, si es que tenemos dos. Ahora, en la vesícula
lo que tenemos que evaluar, ahí tenemos una vesícula con un contenido anecogénico, no tiene ningún problema. Ojo, muchas veces aquí vamos a poder ver una disposición de esta forma, ¿ya? Incluso con sombra. No son piedras, sino que la vesícula se está relacionando al colon transverso. Entonces a veces, y al duodeno. Entonces a veces vamos a encontrar aire que va a parecer que tiene piedras. La vesícula siempre se debe evaluar en ayunas, porque si no te va a dar la impresión. A veces cuando hay muchas piedras ni se ve la vesícula, solo se ve eso, pero a veces uno se puede equivocar y ver que es el duodeno o el colon y sus gases y dice no, tiene colecicitis y en verdad no la tiene. Sus partes son fondo, cuerpo y cuello, ¿no? ¿Y dónde encontramos cuando duelen las piedras? Generalmente aquí, en el cuello. Ojo con eso. ¿Qué más? El colédoco, cuando lo encontramos, porque vamos a encontrar primero el cístico que se ve ahí, si no lo encontramos el colédoco a nivel de la triada. Generalmente cuando vemos el páncreas y la arteria hepática, podemos llegar a ver el colédoco. O probablemente no sea la arteria hepática, solo la cística, ¿no? Por esta idea del triángulo de calor, ¿no? Hígado, conducto cístico y conducto hepático, ¿no? Y en medio está la arteria. Entonces muchas veces encontramos, porque acá está el colédoco, una arteria pasando por acá, la porta y ahí está el colédoco. Y lo seguimos si es que se puede, porque los gases se interponen hasta el páncreas, si es posible. Si somos buenos, vamos a ver un colédoco dilatado o hasta las piedras. Pero eso sí requiere una curva de aprendizaje grande. ¿Qué más? La forma. Esta es la forma normal, piriforme. Si fuera más delgadita, podríamos hablar que es una vesícula colapsada o semicolapsada. Y a veces, por más bien llena que esté, la vesícula tiene un ángulo, ¿no? De esta forma, como un triangulito. Esta se conoce como la vesícula en borrofrigio. Pero no tiene en verdad significación, solo se describe. Igual se describe el contenido, si es anecogénico, si tiene partes hipoecogénicas que vendrían a ser barro, o si tiene zonas hiperecogénicas. Se describen las paredes, que en este caso, como las ven, regulares, ¿no? Ecogénicas, acá están. Regulares, deben medir menos de 4 milímetros y no deben tener una conformación de capas. ¿Por qué? Porque esa conformación de capas indica que hay edema de pared. El diámetro de la vesícula, perdón, no era 4 milímetros, es 4 centímetros. ¿Digo? Y menos de 10 centímetros. Si tiene más de 4 centímetros, podemos con buena confianza decir que tiene una colecistitis. Y si tiene más de 10 centímetros, podemos presumir que esta vesícula está en éstasis desde hace mucho tiempo, ¿no? Es básicamente un hidrocolecisto, por algún motivo. O sea, vesículas de 12 13 centímetros no deberíamos de tener de forma normal. El páncreas, en esta visión axial, tiene sus tres partes bien delimitadas, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la cola. El cuello está aquí justo. Eso que vemos acá abajo, por así nos ubicamos por el páncreas, esto que vemos acá abajo es el cuerpo vertebral. ¿Ok? Por ende, si es ese cuerpo vertebral, ¿qué sería esta bola? La aorta. Muy bien. ¿Y dónde está la cava? La cava está acá. Lo que pasa es que siempre nosotros vamos a aplicar presión para ver esto. Entonces, casi nunca vamos a ver la cava como otra bolita. Esta es la cava. ¿Y esto qué sería? Hasta acá es. Esto es la vena esplénica. ¿Ok? Y esta es la vena mesentérica. Se van a unir y van a formar la porta. Y justo ahí está la cabeza, ¿no? Que debe medir alrededor de 2 centímetros, esto alrededor de 1 centímetro. Esta zonita de acá es parte de la interfase del conducto de Birsum, que muchas veces también se mira. Y el páncreas es isoecogénico y homogéneo. O sea, tiene una ecogenicidad comparada, por ejemplo, a la del hígado, que está acá, sin que sea muy baja ni que sea muy elevada. Si la ecogenicidad es elevada, probablemente tenga algo de grasito en su interior. Pero si es hipoecogénico y encima está aumentado de tamaño, significa que tiene edema, ¿no?
Y el vaso lo vamos a ver con artilugios para verlo de esta forma. Esto es sentido craneal y esto es sentido caudal. ¿Ok? Entonces como el paciente estuviera echado. Y solo vemos el diámetro, bueno, podemos ver los dos, pero este diámetro es el que más me interesa. Y este diámetro debería ser alrededor de 10 centímetros. Si es menos, nadie se enoja. Pero si es más de 12, se considera ya esplenomegalia. ¿Ya? Es el diámetro mayor del vaso. Si es más de 12, se considera ya esplenomegalia. ¿Y por qué? Lo ponen en factores, ¿no? Puede haber hipertensión portal, ahora, el hilio del vaso que estaría acá está el riñoncito, ¿no? Corteza y el renal. A veces tiene estas bolitas, o a veces ya tiene bolitas en sí. Y a veces uno estaría muy tentado de decir, ese es un ganglio. Pero resulta que muchas veces en el hilio aparecen esplenúnculos, vasos chiquitos, que no tienen la forma del vaso, sino que son como redondos. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando se evalúa. El estómago, cuando tiene contenido mayormente alimenticio o líquido, sí se puede ver. Por ejemplo, acá estamos viendo algunas gotitas de aire y contenido alimenticio, y por eso podemos ver tanto el antro pilórico, ¿no?, como en este caso el pilo. ¿Ok? Y tiene una estructura de más o menos 1, 2, 3, 4, 5 capas, ¿no? O sea, podemos discernir sus musculares, la capa mucosa, se puede, y la serosa, por interfaces. Algunos autores señalan que midiendo la capa mucosa podemos determinar si existe gastritis o no. Pero lo mejor sería hacer una endoscopía. No solo porque ahí tenemos una visión directa, sino porque podemos hacer una biopsia y clasificar la gastritis, que al final eso es más importante, ¿no? Esta es la vena mesentérica superior, acá la rama del celíaco, la vena mesentérica superior, la aorta, y esta es la cabeza del páncreas, que también se relaciona por ahí. Ahora, aquí ya no estoy hablando de cortes sagittales y axiales, porque depende mucho de buscar con la muñeca la imagen que queremos ver. En la ecografía sí puedes hacer cortes, pero al final lo que te interesa es tomar la imagen completa. Entonces, si alguna vez agarran un ecógrafo, imagínense estos cortes que son de libro, y así tienen que salir para explorarlo bien. Intestino delgado y intestino grueso, los vamos a tener que ver en algún momento con tomografía. A ver, permítanme un ratito, creo que tengo acá. Está subiendo todo. Los intestinos se pueden ver bastante bien con la tomografía, con la resonancia no tanto. Si uno quiere resonancia, tienen que ser respuestas rápidas por la respiración, y una resonancia de particular importancia es la colangioresonancia, ¿no? No necesitamos contraste, con una secuencia en T2 está bien, ¿no? Con T2 FLER, porque lo que nos interesa es evaluar la vía biliar, ¿no? Tanto la extrahepática como la intrahepática. Entonces, cualquier secuencia que la grasa sea intensa nos va a ayudar. Por otro lado, la colangioresonancia no está, tiene mayor resolución que la tomografía, y nos permite distinguir si la obstrucción es por una piedra o por un crecimiento intraductal. Porque si es por una piedra, vamos a ver la piedra y cómo la bilis pasa alrededor de la piedra, ¿no? Como si fuera la pinza de un cangrejo. Y si fuera un crecimiento, vamos a ver un afilamiento, que se va haciendo progresivamente más delgado el conducto. Muy bien. Ahora, un paciente de 8 años, bueno, esto es bastante fácil. Ya lo han leído, viola cerebral, primer directo, dolor en el derecho constante,
¿Qué más deberíamos tomarme? ¿Algo más o como eso ya? Todo lo que se ictericia, coluria y acolia tiene que ver con obstrucción generalmente, de una u otra forma. O sea, no tiene por qué ser una piedra, puede haber una obstrucción funcional por edema, ¿no? En este caso, ya hay bilirrubinas elevadas a predominio directo, que también puede haber una obstrucción. Y hay un dolor en el hipocondrio derecho constante. Eso es lo interesante, que sea constante, ¿no? Que no solo viene cuando come uno. Que el cerro colorado no es un dato muy adecuado, porque el cerro colorado está, por ejemplo, Pampa, es como está Zamácuela, ¿no? Es una zona muy heterogénea ahorita. Pero tomamos y ¿qué estamos viendo? Esta es la vesícula. ¿Cómo ven la pared? ¿Lo ven piedra? Pues hay una de las principales cosas que debemos recordar en la vesícula siempre y muchas veces en enfermedad aguda, sobre todo si se la toma, se engruesa. ¿Ya? Se puede engrosar en una apendicitis, se puede engrosar en cualquier cosa que no sea exactamente la vesícula. Lo interesante de acá es esto. Miren, esto obviamente es un conducto, no debería verse, está engrosadito, y tiene un refuerzo alrededor, ¿no? Está más hiperecogénico. Y lo mismo yo diría acá, hay una hiperecogenicidad alrededor de los conductos. Esa es otra forma, aunque en esta zona de aquí, ven los puntitos, en esta zona sí podemos hablar de lo que se conoce como el cielo estrellado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay edema dentro del órgano, por eso ha disminuido la ecogenicidad. Básicamente eso es hepatitis. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al chiquito? Si comparte jeringas, con enamorada. Claro, tiene que ser hepatitizado. Es poco probable, a menos que sospeches de una historia media truculenta, que sea otra cosa. Hepatitis A, y lo que quería preguntar es si se ha vacunado, ¿no? Porque si se ha vacunado, pues qué raro, ¿no? Aunque la hepatitis puede venir por otras cosas. Ya, eso es lo que tenemos que ver. Y generalmente no es mala idea hacerlo en el contexto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, actualmente, sí hay niñitos con cálculos, sí hay niñitos con hígado graso, y hasta niñitos con pancreatitis a veces, simplemente por los hábitos alimenticios. Entonces, en un adulto, de cajón, porque podríamos encontrar esto, pero también está muy presente el tema de la obstrucción, y hasta un niño ahora también. Ahora ya no vive en Cerro Colorado, sino que vive en Sabanilla. Se ha mudado, pero no es niño, por supuesto, es mayor. ¿Algo más? Porque obviamente, hipocondrio derecho, iba a decir, es el colon, es el hígado, es la vesícula. Eso no, a menos que sea el señor Celso, ¿no? Que tiene sitios inversos. Pero si no, es eso. Entonces, ¿algo más? Para proponer el diagnóstico, ahí sí me ayuda la imagen. Entonces, ¿cómo describimos esto? Obviando ya el segmento, no se preocupen, ¿no? ¿Qué sería? Sí. Una imagen. Da tendencia, pero heterogénea. Sin embargo, está bien delimitada. ¿No? Por aquí. ¿Tiene sombra posterior? No. Ok. Muy bien. Por acá sí se le ve más o menos bien delimitada. Y lo que pasa es que también siempre debemos considerar entre los problemas hepáticos, sobre todo ese dolor, la presencia de biotiosis. Sobre todo si vive en un ambiente donde hay ganado, ¿no? Y los quistes ecogénicos se ven muy bonitos tanto en la resonancia, obviamente son secuencias de dos, ¿no? Como en la tomografía, como en la ecografía, viendo la secuencia de los quistes de Gary, ¿no? Hasta los quistes
calcificados que se pueden ver como simplemente una media luna hiperepogente de los mayores sanguíneos. Y recuerden que en la resonancia el calcio no da sombra, nada, solo da vacío de señal. Por eso tiene este borde sin densidad alrededor. Lo demás está muy bien. ¿Dónde lo clasificamos ese señor? Lo clasificaríamos más o menos aquí, ¿no? Y saben que de acá para, bueno, de acá no, de acá y acá ya saben que el escólex es, ok, bueno, los tipos están muertos, no hay problema. Sin embargo, el líquido también puede ser un líquido tóxico, embutido, que puede provocar alguna reacción. Entonces, este señor no se lo puede tomar tan a la ligera, ¿no? Aunque, bueno, es un quiste pequeño. Paciente de 50 años, de Moquegua. Tal vez en Moquegua no haya muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Alguien es de Moquegua? Ahora hay cosas que hacer. Yo fui hace 25 años. Ah, claro, pues hace años. Sí, Pero ahora fui a sí. pie todavía. No, en ese tiempo, incluso el mercado abría a 10 de la mañana, 9 de la mañana no había nada abierto, pero no, obviamente podía cambiar eso. Más o menos, pero bueno, en la sierra y acá también, en los pueblitos, la cosa no ha cambiado. Entonces el señor tiene sus costumbres y ahora tiene signo de oleada, signo de medusa, así que encima bradicica y bradicardia, que no debería tener tanto. ¿Qué más le podríamos pedir? Obviamente TGO, TGTP, grasas, proteínas totalmente fraccionadas. Y bueno, vamos a retomar también una ecografía porque es lo primero que podemos tener y aparte porque es un paciente con algo bien florido. ¿Y qué encontramos? El borde hepático, ese es el borde diafragmático que es liso, ¿no? Está adentado, no está arrugado. Esto se llama aumento del granulado. Ya no es igual que el otro, ¿no? Y obviamente hay ascites. Todo esto es líquido. En la tomografía también se nota, pero el líquido ascítico tiene densidad. Obviamente la grasa también tiene densidad y sí se puede comparar la grasa del líquido contra la de la grasa y la grasa sale ganando. Pero acá es mucho más notorio, ¿no? Ahí está el hilio, se nota que hay una disminución del lóbulo derecho. Y en algunos momentos podemos encontrar zonas como redonditos, que son nódulos regenerativos. Básicamente es una cirrosis. De ahí yo tendría que medir el diámetro de la vena porta, más de 12 13 milímetros ya es un diámetro aumentado. Pero si no quiero hacerle caso al diámetro, le hago un Doppler, ¿no? Y los patrones de flujo me van a indicar que efectivamente hay hipertensión portal. Y otra cosa más, si hay hipertensión portal, va a haber aumento, obviamente por éstasis, de las estructuras que alimentan a la vena porta. Por ende, tenemos nuestras varices esofágicas, pero también vamos a tener esplenomegalia. Y ahí sí se cumple esto de que el diámetro del lóbulo izquierdo aumenta en comparación al derecho. ¿Okay? Entonces tenemos aquí los bordes lobulados. El borde inferior, que suele ser agudo, y se vuelve lobulado también. Los contornos lobulados del hígado, que es el livio. Y varices en el mismo vaso, porque esto no debería verse, pero sobre todo un diámetro de casi 13 centímetros. ¿Okay? Y miren cómo también estos bordes se han vuelto lobulados. Eso ya es indicativo de tensión. En cualquier momento, porque no tiene que ser cirrosis para que pueda haber ¿no? Un paciente con ictericia, poluria, colia otra vez, pero tiene dolor en hipocondrio derecho y encima lumbar. ¿Cómo se llama ese signo que va a ser positivo? Dolor en hipocondrio derecho, el signo de muerte, ¿no? Pero con ciertas características que tiene que ser a la inspiración, ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente el hígado está bien, así que la fosa sí está arriba. Yo tengo que mostrar, por así decirlo, la vesícula, por ende se le pide al paciente que haga inspiración, ¿no? No así, sino la normal, y no ¿no? Pero existe referido a la zona lumbar, ya. Y lógicamente eso está dado ¿por qué? Por la presencia de, esto se llama colelitiasis, pero cuando digo que es colecistitis, cuando tienen la pared engrosada, puede medir más de 10 centímetros y
tengo una piedra que está haciendo obstrucción acá. Esta es una piedra que fácilmente debe medir por lo menos 1,5 cm. Quiere salir y se ha quedado ahí. Probablemente no regrese. Hay edema de la pared. Y ojo, eso también es importante. Este es el edema de la pared. Y hay edema del hígado circundante. Eso también ocurre. Lo mismo estamos viendo acá, porque es la otra. Edema de la pared y algo de edema del hígado circundante. Entonces, con todos esos criterios, este es un duodeno, ya podemos hablar de que tiene no solo la colelitiasis, sino también una colecistitis. ¿Ok? En este caso es muy interesante y esto no suele pasar a veces. Es casi una visión sagital. Este es el borde del hígado, que ven, debe ser así siempre agudo. Estoy viendo aquí la vena porta. Estoy viendo aquí la arteria hepática o una rama que está en la derecha. Y esto es el coledo. El coledo, pues un conducto enecogénico con paredes hiperecogénicas que no puede medir más de 6 milímetros. Pero no importa cuánto mida, porque en el trayecto, y esto es páncreas, la cabeza, pero un corte sagital, estoy viendo una imagen que arroja sombra posterior. Entonces ya esto me está diciendo que hay ahí una piedra, la vena coledocolitiasis. Y sí, si el paciente no es gordito, si no tiene muchos gases, se puede llegar a ver en el ecograma. Otro caso, una paciente no tiene mayores molestias, salvo dolor ocasional, y examinas la ecografía que dice que no tiene nada, lo cual es mentira. Esa es la vesícula. ¿Qué tiene la vesícula? Por si acaso esto no juega, ¿se acuerdan que les dije que podría haber una vesícula en gorro frigio? Si la vemos en un corte axial vamos a ver esto. Esto no, pero esto sí. ¿Qué es esto? Lo pueden escribir ya. ¿Qué es? Una lesión ya esofítica, pero recuerden que acá tenemos talasia hipocogénica y psicogénica. Hiper es casi de la misma cogenicidad que el hígado, que es el principal protagonista. Dejémosla como hizo, pero es heterogénea. ¿Ya? ¿Qué más? Vascularizada, muy bien. Ya con eso y midiéndola, ya tenemos algo, elementos de juicio. El otro elemento de juicio que sería bueno decir, de base amplia. Cuando vean imágenes que sí salgan de la vesícula, si son pediculadas o son de base amplia. Y eso, con ese tamaño que es más de 1 centímetro, obviamente es un pólipo. Pero esos pólipos de más de 1 centímetro realmente son cánceres, así que se tienen que operar. ¿Ya? Aparte de eso, si se dan cuenta, la heterogeneidad no juega a favor, el engrosamiento de la pared con edema no juega a favor, incluso la misma pared estará más vascularizada. Entonces, eso es bien sugerente de un carcinoma. Y es mejor evaluar esas características, porque si no, el cirujano alegremente dice, es una vesícula. Se supone que pólipo o no pólipo, la vesícula sale normal. En cambio, esta vesícula tiene muchas posibilidades de estar pegada o infiltrada, mejor dicho, al hígado. De modo que tendría que obligar a hacer una resección en cuña, que es otra cosa. Entonces, muchas veces entra el cirujano diciendo, esto es una colecistitis, se encuentra con el cáncer, y lo único que hacen es una biopsia, ¿no? Y retrasar tal vez un diagnóstico que hubiera podido ser más. O si hubiera sido un cirujano oncólogo, pues, con experiencia, se atrevía a la cuña y salía todo, ¿no? Eso es cierto, es infrecuente, pero acá en Perú es más frecuente que en el resto del mundo, en general. Pero en Chile es más frecuente todavía. Y en Bolivia es más frecuente. Pero sí tenemos una incidencia, y generalmente son personas que han tenido piedras en la vesícula y que son mujeres, por algún motivo, ¿no? Obviamente, si yo encuentro algo así en la ecografía, la idea es operar, ¿ya? Cualquier pólipo de más de 5 milímetros tiene que operarse. Solo que hay que estar seguros que sea un pólipo. Entonces, la única forma, lo único que hay que hacer es
Tomar ecografía es decir al paciente que se mueva un poquito. A veces es barro, se va para otro lado. Si es así, ya nos olvidamos del tema. Pero si siempre es así, o si tiene un vasito siquiera, ya sabemos que es un pólipo y puede ser maligno. Paciente de 40 años, náuseas y vómitos en ese momento, taquicardia, una presión que roza la hipotensión, pero está bien. Y obviamente con una reacción. Esto es importante, he tenido episodios de dolor leve, pero este es muy intenso, o sea que no es la primera vez que le pasa. ¿Dónde es el dolor? No te lo dice el paciente, me duele. Y eso va a pasar también, hay pacientes que no les van a referir el dolor. ¿Por qué no pueden? Porque les duele mucho. Es una suerte llegar a ver esta imagen cuando la vemos. Ya saben que esto es el pan. Los bordes ya están un poco definidos. Está hipoecogénico. La grasa alrededor, la que está alrededor de los vasos, está un poquito hiperecogénica. Y sobre todo que aquí no tenemos exactamente ninguna arteria, ninguna cosa que vamos a ver así. Pues hay edema, ¿no? Peripancreático, igual acá. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante también, que es esto. ¿Cómo lo podríamos llamar? Dilatación del conducto de Beers. Y todo cuadra, ¿no? Este gordito, ha comido algo, ha tenido episodios de colelitiasis, de colecistitis, resueltos tal vez, pero este ya no, porque le ha llegado hasta la cordilla. Entonces está desarrollando una pancreatitis. El único problema es llegar a ver esto porque la interposición de gases, pero cuando se mira ya está bien patocomón. Si no, tenemos que echar de mano a ¿qué? A la tomografía, ¿no? Bueno, no nos importa el momento, y si hay la disponibilidad, bueno. Porque en el páncreas, cuando llevamos a un paciente a hacer una ecografía por pancreatitis, hay un 50% de que salga y un 50% de que no salga. Con la tomografía no hay, ¿no? Usando los criterios de Baltasar, emitimos un diagnóstico y también un pronóstico. Es decir, que ante la ocurrencia de una pancreatitis, cada cierto tiempo, si el paciente está hospitalizado, obviamente, deberíamos tener imágenes, ¿no? La tomografía para poder controlar el caso. Y básicamente se ve igual, se les dibujan los bordes, disminuye la densidad y aparecen colecciones alrededor del páncreas. Muy bien. En el caso de los traumas, como ven, hay defensa muscular en todo el abdomen. Y acá sí ponemos una tomografía porque nos va mejor. Esto que voy a mostrarles, chicos, es grasa. ¿Ok? Esto. Entonces esto es líquido. ¿Ok? Esta densidad es de líquido, esta es de grasa. Y toda esta densidad es de líquido. Acá está el vaso. Y todo esto es el hematoma que le ha causado. Pero no solo el vaso, también el riñón, obviamente. Pero ahí hay una laceración leve, ¿no? Y acá lo podemos ver mejor, ¿no? Como una hipodensidad, aquí es anicogénico, aquí también es anicogénico mal delimitado, y puede ser también hipocogénico. Eso significa que ha habido una hemorragia dentro del vaso, pero básicamente que ha tenido una contusión, ¿no? ¿Y qué hacemos ahí? Operar es complicado, pero es lo que se tiene que hacer si es que el paciente no se recupera. Por ejemplo, si el paciente viene con esta imagen y está relativamente estable, podríamos observar. ¿Por qué no es bueno sacar el vaso? Contra... sobre todo contra el hemófilus. Ajá. Y no sería mal que también se pone contra el... Y la vacuna contra el neumococo es brava. Así que, bueno, si no hay necesidad no se hace. Pero es el vaso, bien vascularizado, así que muchas veces cuando hay lesión sí se tiene que operar, ¿no? Una paciente de 40 años acude por dolor en el izquierdo.
cantidad de mucosas y lo único que tenemos es esplenomegalia en este caso. Pero en este caso era por anemia poco. Obviamente con el tiempo va a ocultar eso y en gastritis va a haber dolor en el intestino. Y aquí está mejor porque sin laceraciones de por medio podemos ver que es un hígado aumentado de tamaño. Entonces, ese diámetro, el diámetro más grande del vaso, es el que nos sirve para evaluar esta esplenomegalia. Es un poquito complicado de encontrar en realidad por la zona, pero una vez que uno le agarra el truco es fácil. Un paciente de 55 años, con dispepsia, ciertas cosas, pregunta por una alternativa que sea más rápida y más cómoda. Entonces, ¿qué le hemos hecho? Un estudio de doble corte. ¿Qué podemos ver? ¿Algo raro? No vemos en todo caso. Y es lo que estamos viendo abajo, ¿no? Aquí básicamente el borramiento de los pliegues. ¿Ya? Nada más. Porque estos son los pliegues, obviamente estamos en doble contraste. Aquí se han borrado los pliegues. Lo vemos en la tomografía. Y en la tomografía estamos viendo engrosamiento de la pared. ¿Qué lo vemos en la ecografía? Y en la ecografía estamos viendo un aumento del grosor de la pared, ¿ya? Con contenido. No puedo sacar una biopsia ahí, pero ese paciente sí tiene que apurarse en la endoscopía. Y eso es un cáncer gástrico. Sí lo puedo ver con otros métodos de imagen. Sin embargo, el estándar siempre va a ser la endoscopía con una biopsia. Pero estas cosas nos hacen bastante sospecha. Lo único es que el estómago tiene que estar con contenido. Un estómago vacío siempre va a tener paredes gruesas, ¿ya? No hay un grosor adecuado del estómago. Si quiero ver esto, lo tengo que comparar en relación al resto del órgano, ¿ya? No hay un grosor que más de 5 es así, que más de 6 es así. Pero siempre hay que hacer endoscopía y biopsia. Sin embargo, eso, así como en el caso del colon, porque a veces se puede ver el colon engrosado en la ecografía, solo nos orienta. Igual hay que hacer el examen más adecuado. Eso también. Paciente de 6 años, que sí les he comentado, dolor intermitente, más ahora, y ahora está peor, ¿no? Antes solo le dolía, cada vez le duele más, y ahora sí se compromete. ¿Qué le vamos a pedir ante la sospecha? ¿O quieren algún dato más? ¿Pero cuál? Después de comer. Se con su bañador, cada vez que no tiene nada. Orina normal. Siempre va, pero no suelta. Y le sale como que fuera mermelada. Sí, rojito. Sí, como que fuera mermelada de fresa. Rojito como para oscuro. Justo eso es lo primero que se debe preguntar. Bueno, pero es cosa de... Y si hay la sospecha, se hace la ecografía y se suele ver, ¿no? Como hay una imagen de múltiples capas, que significa que una parte del intestino se metió, ¿no? Y tenemos la imagen de superdiana, que es la intusucesión, ¿no? Con ya inflamación, ¿no? Alrededor mesentérica, porque es grasita que está inflamada. Y luego, pues, la sala, ¿no? Porque ahí no hay mucho. Pero bueno, estarse cuenta rápidamente. Pues a los niños siempre se les pregunta eso, ¿no? Si está orinando, cuando está orinando, si está haciendo deposiciones, eso ayuda muchísimo. Y estas cosas aparecen de vez en cuando. No es lo común, pero aparecen de vez en cuando. Una obstrucción intestinal es otra cosa que se van a ver. Simplemente es un aumento de las asas y la presencia de niveles hidroaéreos. Como ven, allí hay un asa y hay líquidos, ¿no? Que como no se mueve, está obstruido, van en forma de nivel en una radiografía del pie. Y debería haber al menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, hay otros 6, 5 niveles hidroaéreos. Tienes que revisar, porque si no, probablemente sea un tema, ¿no? Y eso como algún bloqueamiento podría ayudar.
Y la otra que es a nivel del vólvulo, que está acá, del intestino grueso, porque por el meso que tiene el transverso, dice, muy está bien, pero más el transverso es muy proclive a y da ese signo, que sí han visto una vez todo esto de acá, es el signo del grano de café. Solo léanlo. Esto es interesante. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Quién sabe? ¿Ah? En condiciones normales, porque también cuando es retrocecal, en la apéndice se puede evaluar, ¿ya? Incluso se puede evaluar en una paciente que sea, un paciente que sea normal, que no tenga apéndice. No debe medir más de 9 milímetros, no debe medir más de 6 milímetros. El aumento sobre todo el aumento del diámetro, ¿no? La presencia de un coprolito que a veces aparece, o la inflamación de la grasa peridimensional con conexiones nos hace entender el diagnóstico de la y sí se puede ver, obviamente con un transductor de alta frecuencia, para partes blandas, y con la suerte de que no sea resucitante. Sin embargo, para la apendicitis el diagnóstico con estándar de oro es la tomografía, y siempre va a ser. Vamos, tenemos algo para ver, obviamente es más extenso. Si yo quiero evaluar mejor tijeras médicas, siempre voy a utilizar tomografía, no la resonancia. Pero una rayos X y una ecografía para el inicio están muy bien, ¿ok? Y tomografías de inicio sí tienen, por ejemplo la pancreatitis, si no veo nada, tiene un gran valor, ¿no? No solo al inicio para el diagnóstico, sino también pronóstico. Entonces, hay mucho más, pero eso es lo que quiero que recuerden bien. Les va a ser útil para después. Muy bien, chicos, con eso terminamos.